Explorando la esencia del Vedanta Advaita, un camino atemporal hacia la autorrealización. ¿Qué pasaría si te dijera que la separación que sientes entre tú, los demás y el universo es una ilusión? Para muchos, esta pregunta puede sonar desconcertante, pero es el núcleo del Vedanta Advaita, una de las filosofías espirituales más antiguas y profundas provenientes de la India. El Vedanta Advaita, que significa no dualidad y culminación del conocimiento, nos ofrece una perspectiva transformadora sobre la naturaleza de la existencia y el propósito de la vida. En este camino, se revela una verdad esencial: todo lo que experimentamos está profundamente conectado y es, en última instancia, uno solo. En este vídeo, exploraremos juntos los principios centrales del Vedanta Advaita, cómo desentrañar el velo de la ilusión que nos separa del universo y cómo aplicar esta sabiduría en la vida cotidiana para alcanzar la paz interior y el crecimiento personal. El propósito de este viaje no es solo filosófico, sino también profundamente práctico: demostrar que la realización de la unidad universal comienza con un simple acto de autoexploración. Para comprender el Vedanta Advaita, debemos comenzar por desglosar su significado. Advaita significa no dual, y Vedanta se traduce como el final o la culminación del conocimiento. A través de este sistema espiritual, se nos invita a ir más allá del mundo material y de las diferencias superficiales para encontrar nuestra esencia universal. La filosofía tiene sus raíces en los antiguos textos védicos de la India, como los Upanishads, y ha sido desarrollada con profundidad por el maestro espiritual Adi Sankaracharya hace más de 1000 años. Este poderoso conjunto de enseñanzas nos guía hacia la realización última, la unidad entre nuestro ser individual, Atman, y la conciencia universal, Brahman. Desde esta perspectiva, el Vedanta Advaita no es simplemente una doctrina religiosa, sino un mapa para descubrir la verdad esencial de nuestra existencia. La enseñanza más profunda del Vedanta Advaita radica en su mensaje de unidad. Tu verdadero yo, conocido como Atman, no está separado del todo absoluto conocido como Brahman. Esta conexión es eterna e indivisible. Sin embargo, vivimos atrapados en la ilusión de Maya, la creencia de que estamos separados, que somos diferentes unos de otros y de todo lo que nos rodea. Esta ilusión, sostenida por nuestras percepciones sensoriales y el ego, nos impide reconocer la verdad. Liberarnos de Maya nos permite experimentar la libertad última conocida como moksha o iluminación. La experiencia de moksha no es algo lejano o teórico. Es práctico, transformador y profundamente liberador, y está al alcance de todos nosotros. ¿Por qué creemos que estamos separados? La respuesta yace en el concepto de Maya. Maya actúa como un velo que distorsiona nuestra percepción de la realidad, haciéndonos pensar que somos individuos limitados y que el mundo material es la única verdad. El ego juega un papel central en esta ilusión, reforzando ideas como yo y mío. Este apego al ego nos aleja de nuestra verdadera esencia. Un ejemplo clásico usado en el Vedanta es el de una cuerda confundida con una serpiente en la oscuridad. La serpiente no es real, pero nuestra percepción de ella nos hace sentir miedo y ansiedad. De manera similar, la ilusión de la separación nos impide ver lo que realmente somos, una unidad con el todo. El Vedanta Advaita nos ofrece herramientas prácticas para trascender Maya y conectar con nuestra verdadera esencia. Aquí hay algunos pasos clave. Autoindagación, Atma Vichara. Esto comienza con la pregunta fundamental: ¿quién soy yo? En lugar de aceptar respuestas superficiales como yo soy mi cuerpo o yo soy mis pensamientos, esta práctica nos lleva a explorar el núcleo de nuestro ser. Desapego, Vairagya, aprender a soltar nuestra dependencia de las cosas materiales, los deseos y las emociones negativas nos permite romper las cadenas del ego. Meditación y mindfulness, estas prácticas nos ayudan a calmar la mente, trascender los pensamientos cotidianos y experimentar la unidad con el presente eterno. La búsqueda del conocimiento, estudiar los textos sagrados y reflexionar sobre sus enseñanzas nos brinda claridad y dirección en nuestro camino espiritual. Guía espiritual, un maestro espiritual, gurú, puede ayudarnos a superar nuestras dudas y desafiar nuestras percepciones erróneas. El Vedanta Advaita no es solo una filosofía para contemplar en aislamiento, sus principios tienen un impacto transformador en la vida diaria.
Al reconocer nuestra conexión con el universo, podemos ver a los demás no como extraños, sino como extensiones de nosotros mismos. Liberarnos del miedo y la ansiedad al aceptar que todo lo que sucede es parte de una única realidad. Cultivar la compasión y el perdón, entendiendo que las acciones de los demás surgen de la misma ilusión de separación que nosotros enfrentamos. Enfrentar los desafíos de la vida con serenidad, estando en sintonía con la conciencia universal. De esta manera, el Vedanta Advaita se convierte en una guía práctica para llevar una vida más pacífica, equilibrada y significativa. Un maestro clave en la tradición del Vedanta Advaita es Adi Sankaracharya, cuyos escritos siguen siendo una fuente de sabiduría para los buscadores espirituales. Sus obras, como el Vivekachudamani y el Vaya Govindam, ofrecen profundas reflexiones sobre la naturaleza del yo y los pasos hacia la iluminación. Entre sus enseñanzas se destaca la importancia del conocimiento espiritual, Jotanana, como el medio para liberarnos de Maya. También enfatizó que el camino hacia la realización requiere devoción, bhakti y disciplina. En un mundo lleno de divisiones políticas, sociales y personales, la sabiduría del Vedanta Advaita es más pertinente que nunca. Esta filosofía nos invita a trascender las diferencias superficiales para reconocer la unidad subyacente a toda existencia. Prácticamente, el Vedanta Advaita nos ofrece herramientas para manejar el estrés, soltar el ego y encontrar sentido en nuestras vidas. A través de la autorrealización, cultivamos una profunda paz interior que se refleja en nuestras relaciones y en cómo vivimos nuestras vidas. El mensaje principal del Vedanta Advaita es poderoso y liberador. Dentro de ti, ya eres uno con el universo. Tu verdadero propósito no es alcanzar algo externo, sino descubrir lo que siempre ha estado dentro de ti. Donde quiera que estés en tu camino espiritual, recuerda que cada paso, ya sea introspección, práctica o aprendizaje, te acerca a esta verdad. Como dijo un gran maestro, cuando desvaneces el velo, lo que queda no es un vacío, sino la plenitud del infinito. Hoy, hemos explorado los principios esenciales del Vedanta Advaita y su impacto transformador en la vida cotidiana. Desde la pregunta, ¿quién soy yo?, hasta la comprensión de nuestra conexión con el universo, este camino espiritual nos invita a abrazar un crecimiento personal genuino. Gracias por unirte a este viaje de descubrimiento. Te invito a reflexionar sobre estas enseñanzas, a compartirlas con quienes buscan claridad en su propio camino y a aplicar este conocimiento en tu vida. Recuerda, el viaje hacia la autorrealización comienza con un vistazo hacia adentro, donde descubrirás que todo lo que buscabas ya es parte de ti. Si quieres profundizar en este tema, busca Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Atmananda Krishna Menon, Papaji, Mooji, Robert Adams. Estos son algunos de los grandes maestros del Advaita. Mi favorito es el autor de Yo soy eso, Nisargadatta Maharaj.